Muy bien, buenas noches, queridos hermanos. Estoy muy contento de poder nuevamente estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios como lo venimos haciendo los días martes. Venimos estudiando la epístola a los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, y puntualmente el martes pasado empezamos a ver el capítulo 14. La primera enseñanza que pudimos obtener es cómo debemos actuar los creyentes, cómo debemos actuar los cristianos frente al hermano débil en la fe. Y lo que pudimos aprender es que tenemos que recibirle, tenemos que aceptarle, no tenemos que rechazarle, tenemos que considerarlo como un hermano en Cristo. La segunda enseñanza que vamos a aprender se desarrolla entre los versículos 4 y 13, donde nos habla acerca de juzgar. El versículo 4 dice: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En primer lugar nos habla de juzgar al criado ajeno. Cuando habla de criado nos está hablando de un esclavo, y el que lo está juzgando tiene que darse cuenta de que no es el dueño, de que no es el amo o el señor de ese esclavo. El que lo juzga está en la misma condición, está a la par, es un creyente igual que él. El amo del creyente es el Señor Jesucristo. A él responde, a él rinde cuenta, y es el Señor quien lo sostiene y quien lo hace estar firme. Esto también nos hace pensar en qué clase de Señor tenemos, en qué clase de dueño tenemos. Nuestro Señor no quiere a sus siervos tirados, no quiere a sus siervos rendidos, caídos, sino que quiere que estén de pie, y es quien los sostiene, es quien nos hace estar firmes. En el versículo 5 nos dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Saben? La discordia en este versículo 5 pasa del alimento a los días. Un creyente elige un día y dice: este día es especial. Otro dice: todos los días son especiales. El sábado es tan santo como el domingo, o el domingo es tan santo como el lunes. Nuestra costumbre es la de adorar a nuestro Dios el primer día de la semana, el día en que Cristo resucitó de los muertos. Pero también estamos llamados a congregarnos con otros creyentes, como lo dice Hebreos 10:25. Pero la realidad es que para el creyente todos los días debieran ser terreno santo, para servir y para andar como es digno de los hijos de Dios. Muchas veces podemos incurrir en el error, en el legalismo o en la religiosidad y convertirnos en cristianos del día domingo, los famosos domingueros, como muchas veces escuchamos. Y el resto de la semana comportarnos de una manera muy distinta al día domingo. Ahora, haciendo un paralelo con la ofrenda, podríamos decir que el diezmo es una buena medida para ofrendar, ¿no es cierto? Pero también podríamos decir que podemos dar todo lo que tenemos para el Señor, porque todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y así es con nuestra vida. Nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Él nos compró por precio de la sangre del Señor, así que todo lo que somos, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Al final del versículo, el apóstol dice: cada uno esté plenamente convencido. Esto es totalmente seguro en su mente de lo que está haciendo. En los tiempos en los que nos toca vivir, en muchas iglesias y muchos cristianos le restan importancia a la enseñanza de la doctrina. La dejan en un lugar secundario, lo tienen como un aspecto secundario de la vida del cristiano. Escuchamos que no importa la doctrina, especialmente cuando hay diferentes opiniones al respecto, y que lo importante es que nos amemos por sobre todas las cosas. Es verdad, nos tenemos que amar por sobre todo, pero
Pablo no es lo que está queriendo decirnos y enseñarnos en este pasaje. No dice, no importa lo que creas acerca de comer ciertos alimentos o de separar un día de la semana. Dice, el creyente debe estar convencido, plenamente convencido, en su mente de estos asuntos. Es Dios quien lo debe convencer. Es Dios quien nos enseña lo que es correcto. Y Dios nos pide amar al débil en la fe y edificarlo. Pero Dios jamás nos va a pedir que seamos débiles en la fe y débiles en la doctrina. Cuando se trata de fe y de doctrina, los creyentes debemos estar plenamente convencidos. Los que sabían que todas estas cosas, tanto de la comida como de los días de la semana, habían terminado por la venida de Cristo, no se fijaban en las festividades judías. Pero no basta solamente con que nuestras conciencias consientan lo que estamos haciendo. Es necesario que nuestros actos estén certificados por la palabra de Dios. El versículo 6 nos dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. El versículo 6 nos dice que el creyente no solo debe estar completamente convencido, sino que además todo lo que hace lo debe hacer para el Señor. En Colosenses 3, 23 y 24, el apóstol Pablo nos habla respecto de esto. Pero en este versículo 6, el apóstol Pablo hace un paralelismo entre el débil y el fuerte, entre el que come y el que no come, entre el que guarda el día y el que no lo guarda. Y la realidad es que cada creyente hace lo que hace para el Señor, para agradar y honrar al Señor. Cada creyente lo hace aplicando el principio de 1 Corintios 10, 31, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. El creyente debiera hacer todo para Dios. ¿Por qué? Del versículo 7 al 9 nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Nos dice que ningún creyente vive para sí. ¿Por qué no? En 2 Corintios 5, 14 y 15 nos dice, porque el amor de Dios nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo también dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De qué nos habla esto? Que nosotros salimos del plano, que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, tenemos que vivir para Cristo, y todo lo que hagamos es para el Señor. Ahora, sabiendo estas cosas, el versículo 10 nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Se nos hacen algunas preguntas. ¿Por qué juzgas al hermano? ¿Por qué menosprecias al hermano? ¿Sabes qué? A ese que está juzgando es tu hermano, no es tu enemigo. No lo juzgues, no lo tengas por poco. El verdadero y único juez es Cristo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, el débil y el fuerte, nadie está exento y todos vamos a rendir cuenta ante el tribunal de Cristo. Dice 2 Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano?
Vos no sos el juez, Cristo lo es. No solo tu hermano será juzgado, sino que vos también vas a ser juzgado, nos dice la palabra. Seamos sabios en nuestro andar, mirando nuestra propia conducta primero, para que algún día recibamos el bien, buen siervo y fiel por parte de nuestro Señor. En el versículo 11 nos dice, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En este versículo 11 Pablo plantea la absoluta deidad de Cristo, ante el cual se doblará toda rodilla, y de nuevo incluye este término todos. Nadie queda fuera, nadie queda exento de esto. Así que, sea voluntariamente o no, las rodillas de todos chocarán el suelo, se postrarán ante el Señor y confesarán que Jesucristo es el único Rey y Dios verdadero. El versículo 12 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y esto nos dice que la responsabilidad es personal, que cada uno dará cuenta de sí mismo. Yo no voy a dar cuenta por mi hermano, ni mi hermano va a dar cuenta por mí, pero sí voy a dar cuenta por lo que hice o por lo que no hice por mi hermano. Por no haber sido de edificación o por haberle despreciado. Por eso nuestra gran ambición tiene que ser la de agradar a Dios en todo lo que hagamos mientras estemos acá, en este mundo. Para que cuando llegue el día podamos decir, como el mismo apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. La segunda gran enseñanza que nos deja este capítulo 14 de Romanos es que los cristianos no debemos juzgarnos ni debemos despreciarnos los unos a los otros. Porque todos daremos cuenta dentro de poco ante el verdadero juez, que es el Señor Jesucristo. Matthew Henry, en su comentario a este capítulo de Romanos 14, dice: una consideración creyente del juicio de gran día debiera silenciar los juicios apresurados. Que cada cristiano escudriñe su corazón y su propia vida. Aquel que es estricto para juzgarse y humillarse no es apto para juzgar y despreciar a su hermano. La tercera enseñanza que vamos a aprender es que los creyentes no podemos ser de tropiezo para los hermanos. El versículo 13 nos dice: así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Acá Pablo en este versículo 13 nos enseña el principio de tropiezo. Pablo dice: no juzgues, sino más bien decidir. Esto quiere decir, no juzgues a tu hermano, sino más bien juzgate a vos mismo. Y asegúrate de no poner tropiezo. Este concepto de tropiezo no quiere decir que nosotros ponemos un obstáculo delante del hermano. Es más profundo y más peligroso. Nos habla de que nosotros hagamos tropezar, hagamos caer al hermano. Es una acción peligrosa. Con nuestro accionar podemos causar daño y hacer caer al hermano. El mandato por parte de Dios es ayudar al hermano, no lastimarlo, es tratar de edificarlo, no provocarle una caída. El versículo 14 nos dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Acá nos vuelve a plantear aquello que aprendimos el martes pasado, que lo que Dios provee no es inmundo, que lo que Dios da es bueno, todo lo que Dios creó es bueno, y este principio lo encontramos en 1 Timoteo 4, del 3 al 5. El versículo 15 nos dice: por si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor.
No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El versículo 15 nos dice que si por causa de tus acciones haces tropezar al hermano, no estás andando conforme al amor. El amor construye, el amor edifica. En 1 Corintios 8:1 nos dice la palabra, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Luego la palabra utiliza un término muy duro en el versículo 15. Dice perder. Este término perder nos dice que no podemos tomar con liviandad esta enseñanza. No sea que hagamos que el hermano se pierda. No estamos hablando de que pierda su salvación, obviamente, una vez que es ganado por Cristo, sino que acá lo que el apóstol nos está planteando es que el término perder es lo contrario a edificar. En el versículo 16 y 17 dice: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En estos versículos se nos plantea lo realmente importante, lo realmente esencial. Lo importante no es el alimento, sino el fruto que como cristianos debemos llevar. En primer lugar, justicia. Justicia para tratar correctamente al hermano. En segundo lugar, paz. Paz para considerar y tolerar al hermano. En tercer lugar, gozo. El gozo es lo que experimentamos como resultado de la buena comunión con el hermano. El Salmo 133, 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo: allí Jehová envía bendición y vida eterna. El versículo 18 dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El versículo 18, como hijos de Dios, nos dice que pertenecemos a las cosas del reino, que son la justicia, la paz y el gozo. Y como parte del reino, debemos promover la justicia, la paz y el gozo. Una iglesia que practica eso agrada a Dios. Un cristiano que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, dice la palabra. El versículo 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos significa buscar, tratar de alcanzar, de perseguir algo. Así como un corredor busca llegar a la meta, debemos perseguir y procurar la paz y la mutua edificación. El versículo 20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. El término destruir que utiliza aquí el apóstol es echar abajo. La obra de Dios es construir, es edificar, no es derrumbar. Así que en el momento que usamos nuestra libertad para hacer caer a un hermano, estamos yendo contra la voluntad de Dios. Estamos pecando. 1 Corintios 8, 12 y 13 nos dice: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. El versículo 21 dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Este versículo 21 nos habla de renuncia. ¿Tengo el derecho a comer y a beber y a ejercer mi libertad? Sí, tengo el derecho a hacerlo, pero renuncio a mis derechos por el bien de mi hermano. A Jesús le gritaban: si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, bájate de la cruz y así creeremos en Él. ¿Saben qué? El Señor Jesús tenía todo el derecho de bajarse de la cruz. Y lo podría haber hecho tranquilamente. Pero no lo hizo. Él se abnegó. Él se aferró a los clavos por mí, por amor. Se quedó en aquella cruz
por amor a un débil como yo. El versículo 22 nos dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Saben, en este versículo 22 el apóstol Pablo le está hablando directamente al fuerte. Al fuerte que dice para sí mismo: yo insisto con mi libertad, no permitiré que nadie interfiera en esta ilimitada libertad mía. Pablo le dice: ¿sabes qué? Guardate eso que tenés, guardate esa convicción para tu intimidad con Dios, que quede entre vos y Dios. Y después dice y añade: feliz, bienaventurado, feliz aquella persona que evita traer sobre sí misma el juicio de Dios por insistir en el ejercicio de su libertad, aunque tal insistencia resulte en el daño para su hermano débil. Feliz aquel que evita traer sobre sí mismo el juicio de Jehová. El versículo 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Acá en el versículo 23 Pablo le habla al débil. Y termina hablándole al débil y que pone su conciencia y sus sentimientos sobre su fe. Actúa basándose en su conciencia, que es débil, y que lo hace dudar entre lo que está bien y lo que está mal. La verdadera fe está basada sobre los hechos de la Escritura, no sobre nuestras impresiones personales. George Mueller dijo en una ocasión: las impresiones no tienen nada que ver con la fe. La fe tiene que ver con la palabra de Dios. No son las impresiones fuertes o débiles las que harán la diferencia. Nosotros tenemos que ver con la palabra escrita y no con nuestras impresiones, dice. Y más adelante dice: la fe no se basa en probabilidades. Muchas personas están dispuestas a creer en las cosas que les parecen probables. La fe nada tiene que ver con las probabilidades. La esfera de la fe comienza donde terminan las probabilidades y la vista y el sentido fallan. No debemos tomar en cuenta las apariencias. La pregunta es si acaso Dios lo ha dicho en su palabra. Queridos hermanos, en resumen, este capítulo 14 de Romanos nos enseña que la fe es de vital importancia para el creyente. Y hay ámbitos en los cuales no podemos callar ni hacer concesiones, sino que estamos llamados a defender ardientemente la fe. Pero en asuntos de opinión son más importantes que tener la razón, es andar cuidadosamente para no lastimar al hermano. Es más importante que tener la razón ayudar a un hermano. Pensaba, cuando estudié este capítulo 14 y como nos habla de construir en amor, pensaba en un albañil, ¿no es cierto?, en la construcción. Un albañil con un pico y una pala puede derrumbar o puede edificar una pared. Ahora, con esa misma herramienta puede destruir o puede edificar. Dios nos dio la herramienta. Dios nos dio su palabra. Ahora está en nosotros cómo la vamos a usar. ¿La vamos a usar para edificar en amor o no? Está en nosotros decidir qué vamos a hacer. Dios quiera que hayamos aprendido, como yo lo hice, y doy gracias a Dios por su palabra. Espero haber sido de bendición. Les mando un abrazo grande. Espero poder verlos pronto. Y deseo que Dios los bendiga mucho y los guarde a cada uno de ustedes. Chau, chau.